Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, según la hora en que nos estén sintonizando, esta videoclase, que continuando con los temas de la termodinámica, vamos a tratar ahora los fundamentos de la teoría cinético-molecular. Con esto vamos a relacionar parámetros importantes de la mecánica, por un lado, como la presión y la energía cinética, con parámetros que surgen del análisis termodinámico de los sistemas, como son la temperatura y la energía térmica. Entonces, esta concepción fue desarrollada durante el siglo XIX, sobre todo para explicar termodinámicamente a los fluidos, tanto los líquidos como los gases. Pero las investigaciones referentes a los gases no son del siglo XIX. Se remontan a los estudios de Robert Boyle en el siglo XVII, de Charles y de Guy Lussac, que descubrieron cada uno leyes que describen el comportamiento de los llamados gases ideales. Particularmente es importante la relación de Robert Boyle, y particularmente para nosotros en esta videoclase va a ser la ley de Charles, porque va a vincular un parámetro, que es la presión, con la temperatura. De la temperatura ya estuvimos hablando en otra videoclase, y ahí insinuamos que va a tener que ver con el movimiento de las moléculas, y que además hay escalas termométricas. Una de ellas es la escala absoluta de temperatura, que nos define como un límite natural en el cual teóricamente no habría movilidad de las moléculas, y que ese límite corresponde a una temperatura, el llamado cero absoluto, equivalente en la escala Celsius a menos 273.15 grados Celsius, de manera aproximada. Bien, sin embargo, para conocer los fundamentos de la teoría cinético-molecular, pues vamos a tener que recurrir a conceptos que ya vimos de la mecánica, ímpetu, fuerza, etcétera, velocidad, pero también a conceptos nuevos, como la ley de Charles, que vamos a comentar someramente sobre ella, y el concepto de presión. Entonces vamos a comenzar con los conceptos que necesitamos recordar para entender el desarrollo que nos va a llevar a la ecuación más importante que fundamenta la teoría cinético-molecular y a la relación de Boltzmann, que también es otro fundamento de esta teoría. Bien, el primer concepto que debemos recordar es el concepto de velocidad. La velocidad, recordemos, es un vector que se define, la velocidad media, como el cambio que experimenta la posición en función del tiempo. En particular, cuando solamente hablamos de una sola dimensión, podemos considerar que la rapidez es sencillamente la distancia recorrida por el cuerpo en un intervalo de tiempo determinado. Segundo concepto que debemos recordar es el concepto de ímpetu. También es un vector representado con la letra P, igual a la masa por la velocidad. Nuevamente, si estamos nada más considerando movimiento unidimensional, podemos escribir la magnitud del ímpetu como la masa por la velocidad. Si no lo hiciéramos así, entonces tendríamos que considerar movimiento en 2 o en 3 dimensiones. Entonces, ímpetu, velocidad o rapidez, y otro concepto más es el de fuerza. Fuerza media en particular nosotros hablamos y la definimos como el cambio que experimenta el ímpetu en función del tiempo. En cuestión nada más de no el vector fuerza, sino en una dimensión, y restringiéndonos nada más al módulo, es la fuerza, la magnitud de la fuerza es la magnitud del ímpetu
entre el intervalo de tiempo. Y ya sabemos que los cambios, tanto de velocidad como de posición, nos dan un estado final menos un estado inicial. Es la famosa notación delta que hemos venido utilizando en mecánica a lo largo del curso. Bien, estos tres conceptos son los que vamos a necesitar, pero aquí vamos a introducir un nuevo concepto que va a ser fundamental para vincular los conceptos de mecánica con los de termodinámica. Ese concepto es el concepto de presión. La presión lo tratamos de manera somera cuando hablamos de las interacciones de contacto. Dijimos que la fuerza normal, la fuerza de Coriolis, la presión son interacciones de contacto. Y ahí pues nada más someramente en una tabla la definimos como la magnitud de la presión es la fuerza aplicada por unidad de superficie. Fuerza entre área o superficie. ¿En qué se mide la presión? Bueno, la presión se mide o se determina con las unidades de fuerza. Puede ser Newton, Dinas, etc. Newton es la más común. El Newton sobre, y el área podemos medirla en centímetros cuadrados, metros cuadrados, etc. Si lo hacemos en metros cuadrados, nos queda Newton sobre metro cuadrado es la unidad de presión. A esta unidad se le denomina Pascal y se representa como PA. En honor a Blaise Pascal, que realizó varios trabajos sobre los fluidos, además de otros trabajos matemáticos. Entonces, Newton sobre metro cuadrado o pascales. Bien, entonces, este es el concepto nuevo de presión. Para no confundirlo con la P de ímpetu, vamos nada más a ponerle un asterisco. Entonces, ya sabemos que la presión, la P con asterisco va a ser presión, y la P sin asterisco va a ser ímpetu. Esto para no confundirlos. En la notación normalmente la presión es una minúscula, una letra minúscula, y el ímpetu es una letra mayúscula. Pero bueno, como estamos escribiendo, a lo mejor hay confusión, y por eso más fácil. Cuando en esta videoclase tengamos P con asterisco, nos referimos a presión. P sin asterisco nos vamos a referir a ímpetu. Bien, estos son entonces los antecedentes. El único concepto nuevo que estamos introduciendo es el concepto de presión. En la vida práctica, ¿dónde aparece la presión? Pues nosotros, cuando estamos sentados o parados sobre cualquier superficie, ya sabemos que ejercemos una fuerza, que es nuestro peso, producto de la masa por la gravedad, sobre una determinada superficie. No es lo mismo, por ejemplo, estar parado sobre una superficie de 1 metro cuadrado que sobre una loseta de unos 5 o 6 centímetros cuadrados. El efecto de la presión pues lo podemos ver en diferentes fenómenos. Por ejemplo, los esquiadores, la nieve pues es muy floja y se pueden ir hacia abajo, pero por eso utilizan los esquíes para su peso distribuirlo en un área mayor, porque si lo hicieran sobre una superficie muy pequeña, pues a lo mejor el peso vence la capa de nieve o de hielo y se hundiría. De hecho, bueno, también eso es lo que tienen que considerar los patinadores aficionados cuando algún lago se congela en latitudes boreales o australes. Si el hielo es lo suficientemente delgado o si va a soportar su peso. Bien, entonces presión definida como fuerza por unidad de superficie. Newton, su unidad de medición, Newton sobre metro cuadrado o Pascal. Bien, ahora ya con estos conocimientos antecedentes vamos a recordar un poco de la estructura de la materia.
Entonces, en la materia, ustedes estudiaron en química, pues está compuesta de átomos, y a su vez esos átomos, unidos con átomos de diferentes elementos, forman moléculas. En física simplificamos, sin hacer la distinción exacta entre átomos y moléculas, cuando podemos hacerlo en situaciones que no tienen que ver con la estructura intrínseca, o sea, la estructura íntima de la materia. De tal modo que podemos considerar cualquier átomo o molécula como una partícula. Una partícula que en principio pues no va a tener una forma definida, sino pues, una forma abstracta y que la podemos representar con un circulito. No quiere decir que los átomos o moléculas sean circulitos, no, es solamente una representación. Bien, pero vamos a recordar algo. El famoso número de Avogadro. Amadeo Avogadro, realizando estudios sobre la materia, se dio cuenta de que podía, en una zona determinada del espacio, a determinadas condiciones de presión y de temperatura, logró obtener lo que ahora se conoce como el número de Avogadro, y que nos va a decir cuántas moléculas por kilomol de materia existen. Ese número es aproximadamente 6.02 por 10 a la 27 moléculas por kilomol de materia. Bueno, vamos a hablar en esta videoclase de los moles, que también tratamos en la primera unidad, cuando veíamos las magnitudes fundamentales, y que se refiere a la cantidad de sustancia o de materia. Sencillamente, pues vamos a tomar nada más el número de Avogadro para darnos idea del gran conjunto de moléculas que existen por kilomol de materia. Para que nos demos una idea, 6.02 por 10 a la 27, pues es muchísimo mayor, una cantidad muchísimo más grande que la población mundial. Si la redondeamos, está entre 7.500 y 8.000 millones de habitantes, pues el orden de magnitud es grandísimo, comparado, por ejemplo, con la población de, vamos a ponerlo, 8.000 millones de personas. Esto sería 8 por 10 a la 9, 10 a la 27 y 10 a la 9. Entonces, son órdenes de magnitud de 10 a la 16. Es decir, que si tuviéramos nosotros, los seres humanos, el tamaño de una molécula, cabríamos fácilmente, pues, en una sola habitación, de un metro cuadrado incluso, holgadamente. Comparemos entonces que el número de moléculas es enorme, aún comparado con un número enorme como es la población mundial. Quizá este número no nos diga mucho en términos prácticos. Hay otro número que se llama el número de Loschmidt, un ruso que también realizó investigaciones. Y que nos informa de el número de moléculas por metro cúbico, o sea, por unidad de volumen. Ese número es de, bueno, aquí lo vamos a hacer de manera aproximada, 27 por 10 a la 24 moléculas por metro cúbico. Es decir, este número pues nos informa algo más cotidiano. Si tuviéramos una caja de 1 metro cúbico, es decir, un cubo, imagínense, de 1 metro de largo, ancho, 1 metro de alto, de 1 metro cúbico, 1 por 1 por 1, entonces ahí tendríamos algo así como 27 cuatrillones de moléculas. Una cantidad enorme, otra vez, si la comparamos con la población humana.
Entonces, escribimos estos números para, pues, ver que si la mecánica quisiera hacer una descripción puntual de cada molécula, cada átomo o cada partícula que existe en el interior de un gas, pues sería una labor casi imposible, si no es que imposible. ¿Qué necesitamos, por ejemplo, para conocer el ímpetu de una molécula? Su masa y su velocidad. Cuando es una está bien, cuando son 10 no hay mucho problema. Cuando son 1000, pues quizá tomamos promedios y no es tan difícil el problema. Sin embargo, cuando son 27 cuatrillones de moléculas, pues a lo mejor ni con los mejores ordenadores, computadoras de la actualidad, podríamos tener información sobre la masa y la velocidad de cada molécula. Y el problema se complica porque si pensamos que un gas es un conjunto de esas moléculas que están yendo de un lado a otro, chocando, interaccionando entre sí y contra las paredes, entonces, aunque pudiéramos determinar el ímpetu, la posición, la velocidad de 27 cuatrillones de moléculas, pues no serviría de mucho porque al siguiente instante nada nos garantiza que estos 27 cuatrillones de moléculas ya hayan cambiado de posición, de velocidad, etc. Entonces, ante este gran conjunto de números, ¿qué es lo que hizo la física? Pues recurrir a la estadística. Es decir, la física, pues aquí se muestra impotente para caracterizar cada uno de esos cuatrillones de moléculas. Sin embargo, hay otra solución, que es la solución estadística, es decir, considerar todo un gran conjunto de moléculas, que en este caso lo podemos visualizar como una población de partículas enorme, y definir velocidades, energías, promedio, y entonces dar una muestra representativa de toda esa población. Un ejemplo muy simple. Ustedes en su historial académico tienen un promedio, 8.25, 9.27. No significa que en todas sus materias obtuvieron esa calificación, no, sino que de un conjunto de, según su avance académico, 10, 20, 30, 40 materias o las que sean, es un valor representativo de toda su historia académica. En algunas tuvieron calificaciones más altas, en otras más bajas, pero el promedio es una información característica de su trayectoria escolar. De la misma manera, en la física, gracias a la estadística, pues tenemos que tomar velocidades promedio. Entonces, aunque yo no conozca, o la física no conozca, la velocidad de cada uno de esos 27 cuatrillones de moléculas, sí puede caracterizar a este gran conjunto con una velocidad promedio. Así como un promedio de historial académico, pues de alguna manera muestra la trayectoria, el avance escolar en un momento determinado. Entonces, esa velocidad promedio de las moléculas también, en un momento determinado, va a decirnos la información global estadística sobre un sistema. La estadística entonces trata de hacer una generalización, pero no garantiza que cada una de las partes que forman el sistema se comporte de manera global. Un ejemplo más, las votaciones en cualquier país. Hay un ganador por número de votos. Sin embargo, eso no significa que si yo tomo al azar tantas personas, todas esas votaron por el ganador. No, es nada más un valor representativo estadístico. Si yo tomara la velocidad promedio y la comparara con las de algunas moléculas en particular que yo pudiera medir, pues a lo mejor esos valores no van a ser el valor característico que reporto, pero eso sí, no se van a salir mucho dentro de ese margen de error. Entonces, estos números, recordémoslos para visualizar que como las moléculas son conjuntos de cuatrillones, ni siquiera millones de partículas,
no se pueden estudiar de manera individual, sino con un enfoque estadístico. Y es entonces aquí donde vamos a comenzar el análisis de una partícula primero. La vamos a generalizar para varias partículas y vamos a, con ayuda de la ley de Charles y el concepto de presión, a establecer la ecuación fundamental de la teoría cinético-molecular. Es lo que vamos a realizar enseguida. Ahora bien, los físicos, o en general en la ciencia, primero para estudiar un fenómeno complejo, pues restringimos ese fenómeno y tratamos de hacerlo lo más simple posible. Posteriormente, ya que hayamos establecido parámetros fiables, confiables para ese fenómeno simple, lo generalizamos a algo más grande. Y es lo que vamos a hacer con la siguiente representación. Imagínense un cubo de materia, o así de manera más simple, que tienen en una caja de las dimensiones que ustedes quieran. Podemos hacerlo dimensiones macroscópicas, una caja de 1 metro por 1 metro por 1 metro, o una caja tan pequeña como uno se pudiera imaginar. Vamos a restringirnos, lo que dijimos, vamos a empezar con lo simple, a una molécula que inicialmente está en reposo, es decir, el momento en que vamos a realizar la medición tiene una velocidad inicial igual a 0 y que está encerrada en un cubo de longitud L. Y que esa molécula, partícula o átomo tiene una masa m. Se va a desplazar en una trayectoria rectilínea hasta llegar y chocar con la pared siguiente, la del cubito. Entonces, aquí va a tener, o durante su trayectoria, si no modifica su velocidad, una velocidad determinada antes de chocar y a lo mejor cambiar de dirección y de velocidad. Entonces, esta velocidad la vamos a considerar como la velocidad final. Vamos a suponer, por simplicidad, que está solita esa partícula y no va a interaccionar, no va a chocar con otras, no va a modificar su velocidad. Entonces, el cambio que experimenta esta partícula pues va a ser simplemente la masa por su velocidad. Es decir, este va a ser el ímpetu total del sistema, porque inicialmente suponemos que está en reposo. Entonces, esta partícula tiene un ímpetu dado por el producto de la masa por la velocidad. Bien. Ahora vamos a recurrir a lo que decíamos, al concepto fuerza. ¿Cuál es, podemos preguntarnos, la fuerza que actúa sobre esa partícula de masa m y velocidad v? Pues la vamos a calcular como el cambio experimental ímpetu en función del tiempo. El tiempo, pues otra vez, podemos definir un tiempo inicial igual a 0 y entonces un tiempo final genérico, es decir, un tiempo nada más. Por lo tanto, en este caso la fuerza, la magnitud de la fuerza es la masa por la velocidad que nos da el ímpetu entre el tiempo. Bien, ahora aplicamos uno de los conceptos que ya vimos en la mecánica al principio de la unidad 2. La rapidez, en este caso, o velocidad en una sola dimensión, ¿cómo la podemos calcular? Pues con la longitud que recorre, en este caso L. Recordemos que es una caja imaginaria del lado L. ¿Entre quién? Entre el tiempo que tarda en recorrer, es decir, en que la partícula cambie su posición hasta esta otra, donde casi está a punto de chocar con la pared
de la caja. Entonces, observemos, aquí tenemos una relación para la velocidad, vamos a sustituirla acá. Y entonces la fuerza nos queda como la masa entre el tiempo y la velocidad. Pero es masa por velocidad. Y ahora despejamos el tiempo. Tiempo, entonces, es la longitud entre la velocidad. Lo escribimos. Longitud entre velocidad. Esta v sube acá multiplicando. Y entonces obtenemos que la fuerza es el producto de la masa por el cuadrado de la velocidad sobre la longitud. Esta sería entonces la fuerza sobre esta partícula. Ahora bien, aquí viene entonces la generalización que hace la física. Ya hice el caso para una partícula. Si tengo m partículas avanzando con, en principio, diferentes velocidades y en principio diferentes masas. En la primera simplificación vamos a suponer que la masa de todas las partículas es igual, es decir, como si fuera un gas de moléculas homogéneas, donde todas tuvieran el mismo peso molecular, si es que estamos tratando con gases. Si es que estamos tratando con partículas, simplemente que sus masas sean iguales. Y en cuanto a las velocidades, vamos a suponer en una primera aproximación que esa velocidad no es puntual, o sea, no es particular para cada partícula, sino una velocidad promedio. Por lo tanto, si sumáramos todas las fuerzas de un conjunto de n partículas, entonces obtendríamos, al sumarlas todas, el número de partículas multiplicado por la masa, que dijimos que vamos a suponer que son iguales para todas las partículas, por la velocidad al cuadrado, pero no la velocidad de cada partícula, sino una velocidad media o promedio. Y esto entre la longitud. Esta simplificación tiene un fundamento más riguroso, que tendríamos que ver los promedios de la energía cinética. Pero en este momento nada más estamos haciendo la simplificación para facilitar el análisis, porque si no entonces nos llevaría a definir velocidades cuadráticas medias, etc. Es decir, conceptos un poco más avanzados de la estadística. Entonces vamos a quedarnos nada más en esta simplificación, que la fuerza total va a ser la fuerza de todas esas partículas, y como la masa es igual, va a ser el número de partículas por la masa por el cuadrado de una velocidad media o promedio, o simplemente una velocidad característica de todo ese gran conjunto, para no complicarnos más. Bien. Ahora vamos a apoyarnos en el concepto de presión. ¿Qué va a suceder cuando, fijémonos en la primera partícula solita que teníamos en la caja? Cuando llega, choca con la pared, esa partícula lleva una determinada fuerza. Choca entonces sobre una pequeña superficie. Entonces la presión, recordemos que la definimos como la magnitud de la presión, como la magnitud de la fuerza por unidad de superficie, o área. De las dos formas se expresa. Bien, entonces esa partícula va
está a ejercer una determinada presión cuando golpee esa pared. Vámonos ahora a la generalización. Las n partículas con su velocidad promedio o característica van a ejercer entonces presión sobre diferentes superficies de la pared. Si consideramos las n partículas que llegan a esta pared, entonces el área sobre la que van a ejercer presión es el área de toda la pared, del cubo. ¿Cuál es el área de esa pared? Pues sencillamente el área de un cubo es lado por lado, es decir, lado al cuadrado. Entonces, vean que comenzamos con una partícula, dijimos, bueno, va a ejercer una determinada presión sobre un área muy pequeña. Si ahora consideramos el conjunto de las n partículas o moléculas que llegan y golpean la pared, entonces podemos decir que todo ese gran conjunto de moléculas va a ejercer una presión sobre el área de esa pared. Y el área de esa pared es lado por lado, es decir, lado al cubo. Por lo tanto, con esta expresión, y recordemos lo que dijimos para no confundir ímpetu con presión, vamos a ponerle a la presión un asterisco. Luego entonces, la presión ejercida por un conjunto de n moléculas es las n moléculas por la masa por esta velocidad al cuadrado, velocidad media o promedio, entre, bueno, aquí está L, y dividido entre el área. El área dijimos que es lado por lado o lado al cuadrado. Por lado al cuadrado. Luego entonces es el número de moléculas por la masa por la velocidad sobre L al cubo. Entonces aquí ya estamos considerando una situación tridimensional, o sea, es decir, ya aparece L al cubo, una dimensión al cubo. Por lo tanto, cuando hablamos ya del número de moléculas, tendríamos entonces que hablar de todas las moléculas, no solo que están a lo largo de una línea recta, no solo las que están a lo largo de una superficie, como si imagináramos una hoja, todas las moléculas que están ahí no, sino tendríamos que considerar a todas las moléculas en las tres dimensiones, largo, ancho y alto. Bien, y entonces la siguiente consideración es cómo relacionamos el número de moléculas con el volumen. Bueno, vamos a hacer la siguiente consideración. Si nos restringiéramos solamente a analizar una dimensión, ¿cómo calcularíamos el número de moléculas? Pues sencillamente el número de moléculas sería a lo largo de esta dimensión. Es decir, el número de moléculas solamente tendría que ver con el número inicial de moléculas que existen, 8, 20, 1000, etc., distribuidas por unidad de longitud. Porque solamente estaríamos considerando moléculas sobre una recta. Cambia la situación cuando quisiéramos considerar no el número de moléculas existentes sobre una línea, sino sobre una superficie. Otra vez, en este caso, la superficie de el cubo, que sería lado por lado. Es decir, en este caso, el número de moléculas es el número de moléculas inicial por el área, porque es número de moléculas por área. Y aquí viene una consideración estadística que técnicamente se le llama grados de libertad. En una línea solamente se dice que hay un grado de libertad porque solamente se puede mover en una dirección, así como restringimos el movimiento de la molécula de un extremo a otro de la pared del cubo del lado N.
Pero en dos dimensiones hay para una molécula dos posibilidades, por lo menos, que se mueva en esta dirección o que se mueva en esta otra, es decir, a lo largo o a lo ancho. Por lo tanto, en este caso, tendríamos que dividir entre 2 para indicar que hay 2 grados de libertad o 2 posibles direcciones en donde podemos encontrar ese número de moléculas. Que recordemos, aunque hay un número inicial de moléculas, 8, 20, 6 cuatrillones, etc., la distribución, que en este caso nos estaría diciendo n, la distribución de moléculas cambia según sea una línea o una superficie. Y finalmente, ¿qué sucede cuando queremos encontrar el número de moléculas, ya no en una ni dos dimensiones, sino a lo largo de el cubo del lado L? Entonces, las moléculas en este caso pueden tomar muchas direcciones, pero las más simples son que esa molécula pueda viajar sobre un eje, por ejemplo, a lo largo, a lo ancho o a lo alto del cubo. Y estas tres direcciones posibles para el conjunto de moléculas o para una sola molécula, tenemos entonces 1, 2, 3 grados de libertad. Por lo tanto, en este caso, el número de moléculas es el número de moléculas inicial por el volumen del cubo entre 3, es decir, 3 grados de libertad. 3 posibilidades donde estadísticamente puedo encontrar a una molécula o a ese gran conjunto de moléculas. El volumen del cubo es lado por lado por lado, lado al cubo. Por lo tanto, sustituyo. Y entonces me queda que la presión, acuérdense, P con asterisco es presión para distinguirlo de ímpetu, es, y sustituyo N0 por el volumen, que es L cúbica entre 3, con los demás factores que tengo: masa, velocidad promedio al cuadrado, técnicamente se le llama velocidad cuadrática media, entre L al cubo. Por lo tanto, vamos a simplificar. L al cubo con L al cubo se va y me queda para la presión solamente lo siguiente: número de moléculas inicial sobre 3 por la masa por la velocidad cuadrática media o la velocidad promedio al cuadrado. Hasta aquí hemos llegado con el análisis que combina mecánica, un poco de estadística, y vamos ahora con el siguiente paso. Vamos a recordar el concepto que vimos en las últimas clases de mecánica, que es el de energía cinética. La energía cinética, recuerden, la representamos como, bueno, la simbolizamos con la letra K, K mayúscula, y es el semiproducto de la masa por el cuadrado de la velocidad, sea velocidad normal, sea velocidad promedio, sea velocidad cuadrática media. Si esta es la velocidad promedio o cuadrática media, pues va a ser la energía cinética promedio o cuadrática media. Se extiende la denominación según sea el carácter de la velocidad. Bien, entonces vamos a despejar esta parte que aparece aquí: masa por velocidad promedio al cuadrado. Entonces, la masa por la velocidad promedio al cuadrado es, divide, está en el denominador, pasa multiplicando 2 veces la energía cinética promedio. Y entonces, en vez de escribir masa por velocidad al cuadrado aquí, voy a escribir 2 veces la energía cinética promedio. Por lo tanto,
aquí está la ecuación fundamental de la teoría cinético-molecular, 2 veces la energía cinética promedio. Reescribo, que es en la forma en que aparece más comúnmente esta ecuación, que nos dice que la presión es 2/3 por el número inicial de moléculas sobre 3 por la energía cinética promedio de las moléculas. Esta es una de las ecuaciones fundamentales de la teoría cinética molecular, porque nos va a definir la presión en términos de ¿quién? De la energía cinética de las moléculas. Es decir, está relacionando un parámetro que se medía en los fluidos, en los gases, en las leyes de los gases se determinó que es la presión, con el movimiento de las moléculas. Porque recordemos que la energía cinética nos está indicando la energía que tiene un sistema solamente, excluyendo todo lo demás, por el movimiento de sus partes que lo componen. En este caso, las partículas o moléculas que están encerradas en esa caja. Bien, ahora vamos a apoyarnos para obtener la relación de Boltzmann en un trabajo que de hecho ya se conocía y que después fue formulada como Ley General de los Gases Ideales, pero en particular vamos a hablar, en este momento vamos a constreñirnos, a restringirnos a la llamada Ley de Charles. Por ahí luego también hay controversias históricas en quién la obtuvo primero, si él, si Gay-Lussac, etc., ¿no? Pero bueno, dejemos un poquito eso. Y Charles se dio cuenta de lo siguiente, que si medía la presión de un gas contra su temperatura, se obtenía una relación de proporcionalidad directa. Y si hacía la proyección hacia hasta que cortara el eje, pues aquí estaba el punto de la temperatura, el cero absoluto de temperatura, equivalente a unos menos 273.15 grados Celsius. Obviamente, pues, ni aun con la tecnología a principios del siglo XX se lograban temperaturas tan bajas, sino que pues solamente se medían algunos puntos, se trazaba la recta y la prolongación de esa recta, que dijimos que se llama extrapolación, es lo que le permitía intuir que había una temperatura mínima. Entonces, esa temperatura, ¿cómo se interpretó? Con esta relación de Charles. Como que a esta temperatura, llamada cero absoluto, la presión que ejercerían las moléculas de un gas sería nula. Es decir, presión cero, ¿qué significa? Que la energía cinética de las moléculas es cero, es como si estuvieran congeladas, es decir, no se mueven. Por eso, durante mucho tiempo se asoció a la temperatura del cero absoluto la inmovilidad de los átomos o moléculas que forman la materia, o bien una movilidad muy baja, que cada molécula a temperaturas muy bajas va disminuyendo su velocidad. Eso, pues sí se observa. Si ustedes tienen un gas caliente a una temperatura elevada, la velocidad de las moléculas, la velocidad promedio va a ser muy grande. Conforme ustedes van enfriando ese gas, las moléculas son más lentas, es decir, se mueven a menor velocidad. Teóricamente, a esta temperatura, las moléculas que forman un gas, o en general la materia, pues no se moverían. Bien, entonces, de esta ley de Charles, se desprende que si la presión y la temperatura absoluta tienen una relación de proporcionalidad directa, quiere decir que, lo que ya sabemos de las pendientes, que hay una constante, que la vamos a llamar C, que multiplicada por la temperatura absoluta nos da la presión. Entonces, presión es directamente proporcional a la temperatura.
Entonces la presión, para que no se nos olvide y la distingamos de el ímpetu, la presión es directamente proporcional a T mayúscula, que en este caso es la temperatura. Vamos entonces a utilizar la ley de Charles en esta expresión, es decir, vamos a sustituir la presión como una constante por la temperatura absoluta. Y entonces, al hacer esa sustitución, obtenemos lo siguiente. Entonces escribo constante por la temperatura absoluta es igual a 2 veces el número inicial de moléculas por unidad de volumen sobre 3 por la energía cinética promedio, vamos a ponerla en otro color, de las moléculas. Bien, vamos a dividir para dejar sola la temperatura, y entonces quedaría todo esto es una constante. Y lo importante aquí entonces es lo siguiente, que la temperatura es directamente proporcional a la energía cinética promedio o media de las moléculas que forman un cuerpo. Es decir, el parámetro temperatura, que parecía mágico cuando lo vimos en la historia de concepto temperatura, y que de hecho no estaba muy claro su distinción con el concepto calor, la teoría cinético-molecular lo que nos dice es, ese parámetro que se denomina temperatura está relacionado con la movilidad de las moléculas que forman un cuerpo. Esto es, si una temperatura alta, ¿qué significa? Que la energía cinética promedio de las moléculas es grande, es decir, se mueven a velocidades enormes, en términos sencillos. Si la temperatura es baja, lo que a veces mal denominamos un cuerpo frío, pero ya sabemos que ese término frío y caliente son relativos, válidos en el lenguaje coloquial, pero no en el lenguaje de la física. Pues un cuerpo a temperatura elevada o caliente, como decimos, es que tiene una energía cinética, sus moléculas muy grandes, se mueven a gran velocidad. Un cuerpo a temperatura baja o frío, entre comillas, tiene una energía cinética baja, es decir, las moléculas se mueven a velocidades pequeñas. Y entonces ahí está la explicación que vincula la temperatura con la energía cinética, porque en este caso la temperatura es directamente proporcional a la energía cinética media o promedio de las moléculas que forman un cuerpo. Entonces, este es el resultado que se deriva de la teoría cinético-molecular. Vincular la temperatura absoluta con la energía cinética promedio del gran conjunto de moléculas que forman cualquier cuerpo, sea un gas, sea un líquido, incluso un sólido, etc. Y entonces, bajo esta formulación, pues ya desapareció la ambigüedad que había entre el concepto de calor y de temperatura. La temperatura entonces depende ¿de qué? En última instancia, de la velocidad de las moléculas. Mientras que el calor no es lo mismo que la temperatura, y vamos a ver que es nada más una forma, posteriormente en otros videos, de transferencia de energía, de un sistema a otro. Bien, pues realizando estudios estadísticos más rigurosos, con velocidades promedio, con muchos conceptos estadísticos que no vamos a comentar aquí porque pues sale de un curso introductorio de física, Ludwig Boltzmann, un físico alemán, en el siglo XIX retomó esta formulación y con la formalidad matemática
pues determinó que lo que ahora se conoce como relación de Boltzmann, que la energía cinética media de las moléculas de un cuerpo es igual a una constante, también se le denomina K en minúscula. Para no hacer confusión, vamos a denominarla con un asterisco. Esta es una mayúscula y esta es una minúscula. Una constante que se llama constante de Boltzmann, 3/2 de esa constante por la temperatura absoluta del cuerpo. Entonces, esta es la relación de Boltzmann y la constante, esta K con asterisco, se denomina constante de Boltzmann. Obviamente él obtuvo el valor, no le denominó, hubiera sido mucho ego, constante de Boltzmann, pero en reconocimiento a sus trabajos, a este valor que encontró Boltzmann, ahora se le conoce como constante de Boltzmann. Esta constante de Boltzmann tiene un valor de 1.38. Aquí vamos a redondear solamente a dos cifras, por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. Entonces, por eso también le ponemos un asterisco, para no confundirlo tampoco con la unidad de temperatura en la escala absoluta, que es el Kelvin. Entonces, esta es la relación de Boltzmann, que vincula ya directamente la energía cinética media de las moléculas de un cuerpo con el concepto de temperatura. Entonces, la síntesis, conclusión de este video es que la teoría cinético-molecular fundamenta a través de la mecánica y de la estadística, hace la vinculación entre los dos mundos, el mecánico y el termodinámico, vía la estadística, y por lo tanto define la temperatura en términos de la energía cinética, o viceversa. La energía cinética la está vinculando directamente con la temperatura absoluta de un cuerpo. Entonces, esta es la relación, junto con la de la presión, que ya borré, más importante, son las relaciones más importantes de la teoría cinético-molecular. Y particularmente la relación de Boltzmann es la que fundamenta la termodinámica con conceptos que vienen de la mecánica y que, gracias a la estadística, se retoman para configurar un modelo que describe a perfección pues, el comportamiento de muchos sistemas, como los gases y diferentes fenómenos térmicos que posteriormente vamos a analizar con cierto detalle. Bien, entonces en esta videocápsula que ya está terminando de clase, encontramos la relación de Boltzmann, que es una de las fundamentales para el estudio de la termodinámica y que se considera es la relación más importante de la teoría cinético-molecular. En otras videocápsulas de clase vamos a realizar algunos ejercicios sencillos con la relación de Boltzmann, también con el número de Avogadro, número de moléculas para obtener masas moleculares, encontrar, por ejemplo, la velocidad promedio de las moléculas de un gas que está a determinada temperatura, o viceversa, para encontrar qué energía cinética tiene o qué masa tiene en función de los otros parámetros. Entonces, bueno, pues aquí terminamos, concluyendo con la relación de Boltzmann, los fundamentos de la teoría cinético-molecular, y nos veremos en otra videoclase para algunos ejercicios y para continuar los temas de la tercera unidad de Física 2 relativa a la termodinámica y a los fenómenos térmicos. Les agradezco su atención y nos vemos en la próxima videoclase. Gracias.